Me llamo Eduardo Acierno, soy un fotógrafo comercial editorial de 25 años. Empecé a tomar fotos más que nada por la necesidad que tengo de capturar un momento y conservarlo para siempre. Llevaba desde el año pasado sin hacer nada de editorial de trabajo. Fue una buena experiencia volver a tomar editorial este año. Puedo tener un poco más de creatividad y libertad a la hora de dirigir a los modelos y al equipo y de ver el resultado final. Ya tenía algo de experiencia trabajando con parte del equipo creativo, en especial con Mariana, la chica del pelo. Yo ya sabía mucho de su trabajo, de hecho me dio mucho gusto cuando me dijeron que ella estaba participando con nosotros. Estábamos trabajando con 3 modelos, que normalmente puede ser algo caótico, pero fue algo muy relajado, trabajamos muy rápido. Mientras preparaban a 2 chicas, yo estaba trabajando con una. Fue algo muy fluido, algo muy rápido. Esto de darle direcciones a las modelos sale impulsivamente de mí, ya que creo que para mí es muy importante darle esta dirección a las modelos para que ellas puedan estar en el mismo canal que yo. Al momento en que yo estoy viendo el setting, estoy viendo la forma en la que ellas están vestidas, mi iluminación y todo, es muy fácil imaginarme cómo quiero ver mi imagen final. Entonces, muchas veces un simple movimiento en un ángulo muy ligero puede darnos un resultado muy diferente. La visión es mía y yo tengo que transmitirla y encargarme de transmitirla al equipo completo. Entonces, cuando yo estaba empezando a tomar fotos, no tenía ni la confianza ni las habilidades para dar órdenes o para tan siquiera empezar a compartir estos conocimientos con la gente. La inmediatez de la imagen es algo muy importante hoy en día, en especial en los tiempos que estamos viviendo, ¿sabes? Cuando las cosas son tan rápidas, las cosas no duran ya nada. Para mí, el hecho de tener una imagen, un archivo tangible, es una forma de congelar esos momentos y conservarlos para siempre. Lo más importante es que siempre va a haber alguien mejor que tú. Si es algo que tú aceptas desde un principio, vas a vivir más tranquilos. Desde que yo empecé a tomar fotos, muchas veces yo trataba de imitar trabajo haciendo cosas que en ese momento no lo parecía, pero estaban mejores que las cosas que me inspiraban, ¿sabes? Pero como yo tenía en mi cabeza muy claro que mi trabajo se tenía que parecer al de cierta persona, nunca estaba contento con él. Entonces, una vez que empecé a desarrollar mis propias técnicas, mi propio estilo y darme cuenta que era lo que mejor funcionaba para mí, pues logré estar más tranquilo, ¿sabes? Cuando tenía 12 años tuve la oportunidad de irme a vivir a Canadá y lo único que me mandaron conmigo fue una cámara digital. Pasé de vivir en la playa a vivir en un invierno de 8 meses. Pues me di cuenta cómo la cámara iba conmigo a todas partes. Desarrollé esa necesidad de estar constantemente capturando mis alrededores. Empecé a crear un diario visual donde tengo un archivo desde el 2014 con todas las cosas que he vivido. Y una vez que me di cuenta de que tal vez era bueno haciendo lo que hacía y que algunos de los primeros me empezaron a ofrecer dinero por tomarles fotos, dije como wow, puedo pasar el resto de mis días tomando fotos y viviendo de hacer lo que más me gusta. Nunca he creído mucho en la escuela de arte, ya que creo que es algo que te da técnica pero no talento. Ahora que veo dónde estoy y dónde estaba antes, me doy cuenta que no cambiaría estos 10 años de prueba y error por nada. La experiencia me ha dado muchísimas cosas que creo que ninguna escuela o maestro me podría haber enseñado. Fui mi propio modelo y sujeto por un año completo, 365 días de experimentar con diferentes tipos de edición, iluminación, técnicas. La fotografía es completamente una fantasía. El ojo humano nunca va a llegar a ver lo que el sensor de una cámara ve. Ya sea la foto más simple del mundo, esa profundidad de campo que ves en el fondo, el tipo de color, o si experimentas con algún tipo de película, emulsión diferente para dar un efecto, esas cosas no existen, ¿sabes? Estás creando de inicio a fin una fantasía. Ahí inicia mi discurso. Hay muchos aspectos que tal vez pueden ser un poco controversiales o alarmantes en la fotografía, como puede ser el heroin chic o los tipos de excesos que se mostraban en las fotos, ¿sabes? En los 90s y así. Eso es algo que a mí me gusta mucho, como los excesos de la cultura pop que mostraban en las revistas como tipo Rolling Stone. Hay un gran conflicto de ideas para mí entre qué tanto quiero estar presente en un momento y qué tanto quiero documentar. Si yo quisiera estar documentando todo lo que pasa, tendría que vivir pegado a mi cámara. Hay veces que quiero vivir demasiado alguna cosa, pero también tengo el miedo interno de ¿y cómo lo voy a recordar? ¿Cómo lo voy a estar documentando? ¿Cómo se lo voy a mostrar a alguien? Si pasó y no lo documenté, ya pasó y es un momento que se perdió. Ok, algunos ejemplos.
Tim Walker es una de mis inspiraciones más grandes, desde que tengo uso de memoria para la foto. Yo creo que nadie ha logrado vender o mostrar una fantasía tan bien como lo hace Tim Walker. Encontré este libro hace unos años en Donceles. Describe perfectamente la cultura pop y yo creo que es algo que siempre ha sido una de mis mayores inspiraciones. La forma en la que la publicidad nos satura de imágenes, de foto, de texto. Esta combinación se me hace excelente y creo que también ha sido una inspiración muy grande para mi trabajo. Corinne Day es una de mis fotógrafos favoritas. Ella fue una de las principales precursoras del heroin chic, junto con Davide Sorrenti, que es otra de mis grandes inspiraciones. Su trabajo es un poco controversial, pero al mismo tiempo creo que refleja mucho el discurso del que estoy hablando, ¿sabes? Porque demuestra a la gente en su ambiente algo muy íntimo, muy crudo, pero al mismo tiempo sigue siendo una fantasía. Sí hay como un dilema entre qué tanto es real y qué tanto es armado, ¿sabes? Entonces, algo que me gusta del trabajo de ellos es que todo se ve muy natural, que piensas que alguien tuvo su cámara pegada a los dedos todo el tiempo para poder documentar lo que ellos muestran en su trabajo. Hay muchos fotógrafos de esa época que se dedicaron a mostrar un aspecto muy fuerte de la realidad de los adolescentes, del amor joven, de los excesos. Entonces, es una combinación perfecta entre la honestidad que hay de la fotografía documental junto con el glamour y excesos que se pueden retratar del mundo editorial y de la moda. Siempre he estado sumergido en inspiración, ya sea de la tele, de revistas, de libros. Siempre hay que estar informándote, educándote, llenándote de inspiración para poder seguir siendo creativo. Creo que siempre hay algo nuevo para aprender, alguien a quien escuchar, alguien nuevo de quien inspirarte. Todo el trabajo y todo el esfuerzo y todas las ganas que le voy a echar en el proceso van a valer la pena.